con la sesión del día de hoy. Voy a hacer una breve presentación de introducción. Ahí me confirman si se ve mi pantalla. Ahí sí se ve bien. Sí, Perfecto. sí, sí se ve. Gracias. Entonces, bueno, simplemente para darles un poco de contexto, esta sesión está siendo organizada en el marco, o este taller, en el marco de la Red Regional de Información Ambiental, o REIN, por sus siglas en inglés, y específicamente en el marco de su grupo de trabajo en cuentas de flujo de materiales. Esta corresponde a la primera sesión organizada en el marco de este grupo y corresponde a un taller de cuentas de contabilidad de flujos materiales, un taller de introducción que comprenderá de 4 sesiones de 1 hora que serán organizadas el día de hoy, el día miércoles, el día jueves y el día viernes de esta semana. Comentarles que en el programa original del taller estaba previsto que se organizaran 5 sesiones, pero hubo una ligera modificación y ahora se organizarán 4 y todas en el mismo horario de las 10 a las 11 de la mañana, hora de Panamá. Comentarles que este taller estará o tiene el objetivo de presentar o introducir a la metodología de las cuentas de flujos materiales basándose en el Manual Mundial para la Contabilidad de Flujos de Materiales y será impartida por mi colega Javier Neme, oficial del programa Science Policy de la Oficina para América Latina y el Caribe del PENUMA. Así que, sin más, les cedo la palabra a mi colega Javier para comenzar con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos los participantes. Es un gusto poder comenzar este taller metodológico que va a ser muy breve. Va a presentar la metodología general que propone el PENUMA para hacer una contabilidad de flujos de materiales vinculada ya, armonizada con otros sistemas, como por ejemplo el sistema de cuentas ambientales y económicas integrado. Y es por eso que contamos con el apoyo para este taller y posiblemente podamos pensar en un esquema de trabajo conjunto, algo que nos alienta mucho a nuestros colegas de la CEPAL. Muchos de los que están aquí han sido convocados gracias a la generosa lista de participantes de los Institutos Nacionales de Estadística que nos proveyeron nuestros amigos, nuestros colegas de la CEPAL, dado que el PENUMA habitualmente interactúa más con los ministerios de ambiente y nuestros colegas de la CEPAL lo hacen con las autoridades de las Oficinas Nacionales de Estadística. Entonces, es un placer para nosotros haber podido encontrar este punto de convergencia, haber contado con el apoyo de ellos para poder convocar a muchos de ustedes. Así que cedo muy brevemente para unas palabras de apertura a nuestros colegas Georgina y Alberto de la CEPAL. Adelante, por favor. Gracias, Javier. Gracias por esta rápida introducción y por este mensaje que con el que has iniciado la sesión. Si bien este punto que menciona Javier no es el único, tenemos varios puntos de coordinación y varios puntos de trabajo que ustedes probablemente no lo ven. Ustedes en los países probablemente no lo ven porque cada uno de nuestras instituciones, estoy hablando de PENUMA y de la CEPAL, tienen programas de trabajo específicos y acercamientos específicos. Sin embargo, aunque no nos vean en muchos eventos acompañándonos, tenemos una muy cercana colaboración y eso es gracias a PENUMA y a la gente a Javier, a Francesco y a esta coordinación que hemos podido lograr desde hace varios años. Para la CEPAL es un gusto acompañar a PENUMA siempre, pero sobre todo es un gusto acompañar a los países en el trabajo que intenten, que continúen y que fortalezcan respecto a cada uno de los temas de cuentas ambientales. Ya lo verán en este taller, y estoy segura que muchos de ustedes lo saben, esta es una de las cuentas quizá un poco más complejas por el tipo de información que requiere y por el tipo de análisis también que requiere. Sé que muchos de ustedes tienen un trabajo muy consolidado también en cuentas ambientales. Veo entre los presentes amigos conocidos de Argentina, de México, de Perú, donde tenemos no solo la CEPAL, sino también el PENUMA, ya varios años trabajando y conocemos el avance que tienen, pero por supuesto el resto de los países estoy segura que encontrarán no solo temas interesantes, sino
la respuesta a muchas de sus dudas para trabajar en esto de cuentas de flujos de materiales. Sin más que agregar, comentar que esta presentación, esta presencia de CEPAL en este taller, es solo, como decía Javier, una evidencia para la región de que estamos trabajando en la medida de lo posible, porque las agendas no nos permiten tanto como quisiéramos, insisto, pero en la medida de lo posible trabajamos juntos. Que sepan ustedes en los países que mucho de lo que ustedes avanzan con CEPAL o con PENUMA lo conversamos para apoyarlos de mejor manera, y que la participación de una o de otra institución ayude al desarrollo a nivel nacional en cada uno de los temas. Y con eso termino esta presentación. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a todos por atender esta invitación, y se quedan en las mejores manos de los expertos en cuentas de flujos de materiales. Gracias, Javier, gracias, Santiago. Un saludo a todos. Muchas gracias, Georgina, por estar aquí. Como mencionaba nuestra colega de la CEPAL, tenemos algunos puntos que a veces no son visibilizados por los países, pero estamos aprendiendo también internamente a articular mejor nuestras agendas para ser más eficientes en nuestro trabajo y tener mayor llegada y poder brindar mejor asistencia a los países. Muchos de los puntos que vamos a ver, sobre todo en la jornada de hoy, y algunos que van a ir apareciendo en las jornadas sucesivas, tienen que ver con el trabajo que CEPAL viene realizando desde hace muchos años en materia de estadística básica para cuentas ambientales. Y me alegra mucho poder decir, y esto lo charlamos con Georgina en la reunión de la CEPAL de agosto, que de unos años a esta parte, el mapa que elabora la CEPAL de diagnóstico de avances en cuentas nacionales ambientales ha ido cambiando favorablemente y muy marcadamente desde países que no tenían absolutamente ningún avance y no mostraban la intención de avanzar, a países que han realizado progresos muy importantes. Esto es para nosotros un tema fundamental en términos de poder mejorar la calidad y los insumos para las políticas, y no es otra cosa que el trabajo sostenido que ha tenido la CEPAL, a veces de una manera un poco silenciosa, construyendo los cimientos de la estadística ambiental, y que después algunas otras agencias como el PENUMA tomamos como punto de partida para poder llevar a nivel de algunos indicadores o índices particulares. Nada de esto podría haberse hecho sin el trabajo que ha tenido la CEPAL. Y voy a mencionar, y ya lo veremos aparecer de nuevo en el curso, estamos realizando un pilotaje con Ecuador en cuanto a sus primeras cuentas de flujo de materiales. Y cuando le mencioné a Georgina en la reunión nuestra de Santiago de Chile el desafío que se nos presentaba, me dijo: te vas a llevar una sorpresa muy grata con Ecuador. Hace 3 semanas estuvimos en Ecuador y no fue una sorpresa grata, fue gratísima en el sentido de la cantidad de estadísticas como corresponde, sólidas, ordenadas, sistematizadas, homologadas, validadas por el gobierno, que ya disponen y que nos permite hacer un camino mucho más sencillo de, con mínimos retoques, poder proceder al procesamiento de esos números. Entonces, quiero agradecer, y esto no es cordialidad institucional obligada, es algo que realmente sentimos. No se puede avanzar en indicadores y en índices si no hay una base estadística sólida. Es como avanzar en la formulación de palabras sin que haya un alfabeto acordado. Entonces, queremos agradecer, estamos felices de poder contar con la CEPAL, con el trabajo que hace de fondo y de construcción de cimientos, y posiblemente, y espero que podamos materializarlo el año que viene, a partir de los intereses que surjan, las demandas de este taller, poder trabajar conjuntamente en el abordaje de los puntos en común, porque como vamos a ver hoy, hay muchos aspectos que tienen las cuentas ambientales en común, con metodológicos y estadísticos, con la contabilidad de flujo de materiales. Así que es una agenda que nos obliga y nos permite converger y empujar juntos a acercarnos a este horizonte de tener mejores estadísticas en la región. Así que de nuevo un agradecimiento a la CEPAL, no solo por estar acá, sino por todo el trabajo de fondo que realizan, que nos permite subirnos y pensar en dar un paso más que no se podría hacer de ninguna manera si no hubiera ese avance. Así que de nuevo un agradecimiento. Vamos a dar comienzo, si les parece, al programa de hoy. El motivo, lo que nos lleva a darle esta importancia a la contabilidad de flujo de materiales, a los recursos en sí, tiene que ver con
Dos aspectos. Primero, la innegable importancia que tiene el uso de recursos en términos de impacto ambiental y de las actividades productivas y económicas de las sociedades humanas en el ambiente. Y segundo, que en nuestra región, en particular Latinoamérica y el Caribe, este primer taller va a estar orientado fundamentalmente a países de habla hispana. Vamos a repetirlo en inglés el año que viene para los países de la región de habla inglesa. Tiene que ver con la relevancia que tiene el sector primario, sobre todo las industrias extractivas o de producción de recursos naturales y materias primas en las economías de la región. En algunos países representa el componente mayoritario de su PBI y por lo tanto poder avanzar en dimensionar qué tantos recursos estamos utilizando puede y debería ser una herramienta fundamental para la elaboración de políticas. Entonces, nuestro taller se va a centrar fundamentalmente en cómo se mueven esos materiales, dimensionándolos en una unidad que es la tonelada métrica anual, la tonelada anual, para identificar qué tan dependientes o no de la economía es el uso de los recursos. El esquema que vemos aquí muestra un recorte ideal, un territorio genérico, que en nuestro caso va a ser un país imaginario, porque nuestra contabilidad está apuntada a una escala nacional para este manual, y tiene que ver con, como dije, la importancia que tienen los recursos hoy en día en términos de impacto ambiental. Hace muy poquitos meses el Perú publicó una perspectiva mundial de los recursos, que no está aún disponible en español, pero sí está en inglés. Es la Global Resource Outlook del 2024 y que trae algunas cifras que son preocupantes. Algunos ejemplos. El 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con la modalidad en que extraemos y procesamos los recursos. Creo que ya nadie aquí necesita conocer la importancia que tiene que ver reducir o mitigar las emisiones. En términos de salud humana, el 40% de los impactos en la salud tiene que ver con el material particulado. Y se calcula que año a año más de 200 millones de años de vida afectados por discapacidad se pierden debido a complicaciones vinculadas al aire que respiramos. Esto tiene que ver claramente con la modalidad de extracción y procesamiento de una serie de materias primas, fundamentalmente recursos minerales, afectación del suelo y el uso de combustibles fósiles. Estos años de vida que se pierden por discapacidad tienen que ver con muertes prematuras, con discapacidades producidas por la enfermedad o con enfermedades asociadas a la calidad del aire. Y en términos de biodiversidad, por ejemplo, el 90% de la pérdida total de biodiversidad vinculada al uso de la tierra tiene que ver con la explotación que hacemos de los recursos que se extraen de la tierra. Entonces, podemos compartir este material, está disponible, como digo, únicamente en su versión en inglés, que está siendo traducido al español. Es un informe muy interesante que dimensiona el impacto que tiene el uso de recursos y la manera en la que estamos utilizando los recursos hoy en día, las tendencias. De hecho, el nombre del artículo es Torcer la tendencia. La tendencia preocupante que hay en el incremento per cápita de uso de recursos. En los últimos 20 años, el promedio de recursos materiales generales utilizados por los habitantes de la Tierra pasó de 9 toneladas a casi 13 toneladas hoy en día. Este promedio global muestra que, a pesar de la eficiencia que hay en el uso de ciertos recursos y del empuje y el lugar que está ganando la agenda de economía circular, el uso de materiales, el requerimiento, la demanda de materiales es cada vez mayor para cada persona del planeta, distribuido, por supuesto, de una forma muy desigual. Y eso nos hace pensar que es esencial poder medir para cada país y para cada sector de la economía de qué manera se están usando esos recursos, cuáles son los recursos más asociados y una serie de indicadores que nos van a permitir obtener la contabilidad de flujo de materiales que nos permiten asomarnos con un poco más de detalle a entender qué es lo que está pasando. Antes de pasar a las siguientes láminas, a los fines de que esto sea un poco más entretenido, no es una disertación de parte del PNUMA hacia todos, sino una presentación con la posibilidad y la necesidad de un diálogo. Tenemos dos mecanismos para participar.
el mecanismo más habitual, que es sobre el final de cada tema podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas o de comentarios o sugerencias. Pueden levantar la mano. Aquí los chicos nos van a asistir en poder identificar quiénes están solicitando tener acceso al micrófono, y si no, con muchísimo gusto podemos, aceptamos gustosamente una interrupción para que alguien levante la mano, una pregunta, un comentario o pueda hacer alguna intervención. Esto no es algo formal, es algo que iremos rompiendo el hielo día a día, pero es fundamental para nosotros la participación y el aporte que puedan hacernos desde sus lugares. Como les digo, el público mayoritario de hoy son técnicos de los Ministerios de Ambiente y de las Oficinas Nacionales de Estadística, así que son expertos en la materia, conocen lo que está ocurriendo en su país y su aporte es más que bienvenido. Entonces, esta animación que vemos aquí, no quiero mencionar que posiblemente lleva más tiempo hacernos esto con nuestras torpes herramientas que preparar el resto del curso, nos muestra de alguna manera el centro, el foco del estudio que vamos a hacer durante los próximos días. Esto es un país genético en el cual hay varios sectores de la economía vinculados al uso de materias primas funcionando. La siguiente, por favor. Y el curso que estamos organizando va a estar estructurado tomando como base el material que ofrece PENUMA, que está disponible felizmente ya en español desde hace unos meses, para avanzar con la contabilidad del flujo de materiales. Son básicamente los tres que están en la parte derecha de la lámina que estamos compartiendo. El primero es el manual completo de la contabilidad del flujo de materiales, que muestra no solo la metodología, sino también algunos ejemplos de cómo se va contabilizando cada categoría de material en los diferentes aspectos de la cadena de valor o usos, componentes dentro de la economía. El segundo es un compilado, un resumen que muestra cómo completar las tablas que nos permiten hacer esos cálculos. Y finalmente abajo tenemos los cálculos en sí, las hojas que nos permiten ir calculando etapa por etapa el uso de esos materiales y que finalmente nos dan como resultado la contabilidad de flujo de materiales. El programa general que vamos a tener está dividido en 9 partes, sin embargo hay 2 de ellas que vamos a mencionar únicamente por encima por algunos retos metodológicos que implica y que los vamos a abordar en su momento, pero básicamente veremos una introducción a la contabilidad de flujo de materiales, vamos a ver lo que es extracción interna, la parte de comercio exterior, importaciones, exportaciones, las salidas de materiales, que son un aspecto importantísimo desde el punto de vista ambiental, ya sea por emisiones, sea por uso disipativo o por pérdidas disipativas. Vamos a ver de qué manera se pueden realizar ciertos balances de materiales para que cierre el balance de masa de lo que estamos armando, los indicadores principales que se desprenden del uso de estas estadísticas y finalmente un cierre de próximos pasos en los cuales podemos vislumbrar de qué manera y cuáles son los países que desean comenzar a hacer estos cálculos y de qué manera el PENUMA junto con la CEPAL podemos apoyarlos. La siguiente, por favor. Entonces, si hay alguna consulta o algo, por favor, simplemente levanten la mano o tomen el micrófono para intervenir. ¿Ya? No, parece que no. Perfecto. Entonces, muy sintéticamente, tomando como referencia el cuadro de nuestro país ideal en la primera lámina, aquí tenemos el concepto general, esquematizado muy simplificadamente, de lo que es la contabilidad de flujo de materiales, que se refiere concretamente a qué, como su nombre indica, a poder asignarle un número a los movimientos de materiales en una economía, tomando como centro la economía nacional, que a veces vamos a llamar economía doméstica o economía interna, inclusive nosotros mismos a veces vamos a usar un término indistintamente, son en este contexto equivalentes, y que tiene 2 aspectos interesantes. Primero, su interacción con otras economías a través del comercio exterior, importaciones y exportaciones, y por otro lado, y tal vez lo más importante, y por eso que el PENUMA está aquí, aquí hay una pregunta después de Santiago, si podemos ir viéndola, lo que involucra el PENUMA, que es la interacción con el ambiente, justamente. Nos interesa no solo cómo las economías intercambian materiales, insisto, mediante unidades físicas, idealmente toneladas, sino también el impacto que esto tiene en interacción con el ambiente. Aquí tenemos entonces una economía que está incorporando
en la izquierda algunos artículos, algunos ítems de otros países y que está exportando a otros países lo que está a la derecha. Al mismo tiempo tiene el funcionamiento normal de su economía, siguiente por favor, que se puede representar pensando en un terreno determinado una serie de actividades, como por ejemplo actividades del sector primario, como sector agrícola, pecuario y pesquero. Este sector puede requerir la importación de ciertos materiales del exterior, como en este caso madera, y que exporta un saldo excedente de granos, por ejemplo, en este caso un producto del campo. Siguiente. Vemos que la economía de un país requiere y va desarrollando una serie de infraestructura vial, infraestructura edilicia, infraestructura industrial, que va a requerir la extracción interna de materiales y posiblemente la importación de materiales. Vemos que se incorpora al sector, el sector de transporte, que es un sector que ha ganado, que tiene no solo un lugar importante en la economía de los países, sino también desde el punto de vista ambiental. Es un sector que tiene un impacto ambiental considerable. Siguiente, por favor. La instalación de infraestructura, el desarrollo puede requerir, además de la demanda interna, puede requerir que se importen ciertas materias primas. Siguiente. Y al mismo tiempo la misma actividad minera, por ejemplo, de combustibles fósiles o minera de extracción de minerales no metalíferos, puede generar un saldo exportable que en este caso está mostrado como barriles de petróleo que se exportan. Toda esta economía funcionando, todo este esquema representa de alguna manera el movimiento de materiales, pero claramente tiene una consecuencia importante. Perdón, acá nos dice que se ve siempre la misma slide. Se van agregando, Álvaro, pero se van agregando algunos elementos en cada slide. Deberíamos estar viendo algo más o menos completo. Ok. Perfecto. Si no, todo el trabajo de animación que hemos hecho durante meses se estaría perdiendo. Y finalmente, como les decía, todo el movimiento de la economía trae aparejado necesariamente una emisión al ambiente, que la vemos aquí representada como algunos gases de efecto invernadero, pero no es, y algunos efluentes vertidos a los cuerpos de agua, pero no es solamente esto, sino que también residuos sólidos y otro tipo de materiales que contaminan y que son productos casi inevitables del desarrollo de la actividad, del desarrollo de las actividades económicas dentro de un país. Había, si no me equivoco, una pregunta así. Sí. Sí, la pregunta del señor de Germán Darío Fajardo Barreto, que pregunta cómo se complementa este manual que se está exponiendo en este taller con los manuales de cuentas de flujos materiales de Eurostat, por ejemplo, del 2018, y que es igualmente válido el desarrollo y estructuración de una cuenta nacional con ese estándar de Eurostat. Perfecto, qué bueno que lo mencionaste, Germán. Yo lo omití al principio solamente para no demorarnos y para poder ir al grano. Todo el sistema de contabilidad que estamos mencionando, que comenzó allá por los años 90 en países como Austria, como Japón y posteriormente en Alemania, se desarrolló en base a las metodologías aprobadas y a la orientación técnica, digamos, en términos estadísticos de Eurostat. Así que todo es perfectamente compatible y de hecho este manual ha sido desarrollado mayormente en base al material metodológico provisto por Eurostat. Pero al mismo tiempo la OCDE, que ha sido un organismo asesor y proveedor de gran parte de la información y de algunas metodologías, también ha logrado estandarizar sus procesos de forma tal que en este recorte de cuentas ambientales todo es perfectamente compatible, está armonizado con las directrices de Eurostat y de hecho los países de la Unión Europea ya están reportando todos la contabilidad de flujos de materiales y algunas cuentas satélites ambientales bajo una metodología unificada. Hay un aspecto que me gustaría charlar, lo quisiera dejar planteado para el cierre, y es las ventajas, algo de esto se habló en la reunión de Santiago de Chile, las ventajas que tiene cuando un grupo de países forma un bloque unificado desde el punto de vista metodológico y mucho más en términos estadísticos, lo que ha significado en Europa el hecho de tener no solo un marco común,
sino en algún caso algún instrumento vinculante que obliga a los países o que alienta a los países a poder adoptar estándares y reportar en el mismo idioma metodológico me refiero. Así que eso es algo que podemos discutir tal vez en la sesión del viernes, que me parece un tema interesante, algunas prácticas que en otras regiones han funcionado y que podrían, adaptándolas al contexto regional, funcionar tal vez en Latinoamérica y Caribe. Ese es un tema que a mí me parece sumamente interesante y creo que sería beneficioso al menos poder discutirlo con los colegas. Así que, Germán, muchas gracias por mencionar eso, porque nos hizo mencionar un punto que tal vez pasé por alto en este tren de no demorar más del tiempo previsto. Así que gracias por esa pregunta. Como les decía, en la lámina anterior tenemos la economía funcionando, la economía, aquí simplificar, la economía de un país es enormemente compleja por la cantidad de sectores, de actores, de insumos que están involucrados, pero la vamos a resumir y mirar bajo 4 carriles, bajo 4 categorías para poder hacer esa contabilidad de cómo se mueven los materiales. Y son las que figuran aquí: biomasa, metales, minerales no metálicos y finalmente combustibles fósiles. La enorme mayoría de las materias que utiliza un país caen en estas 4 categorías. La enormísima mayoría cae aquí, y es por eso que el manual, al fin de simplificar, va a tomar estas categorías. Vamos a ir viendo también algunas excepciones, algo que no está incluido, algunos aspectos que son deseables de incorporar, algunas mejoras posibles, algunas limitaciones, pero si podemos contabilizar la mayor cantidad de materiales que caen en estas categorías, vamos a tener un panorama más que bueno, más que robusto y abarcativo de lo que ocurre en un país en términos, insisto, de uso de materiales. Aquí están los ejemplos, no vamos a pararnos a hablar de cada uno de ellos, creo que son más o menos obvios. La biomasa, todos entendemos lo que es, lo que incluye, vamos a ver qué incluye y qué no incluye. Los metales no tienen ninguna complicación metodológica. Los no metales, vamos a ver en algunos casos que por la forma de extracción y las tradiciones de uso, tal vez no sean los más fáciles de medir, tal vez sean un poco más complejos de medir. Y finalmente, un recurso energético, como son los combustibles fósiles, en su forma líquida, sólida o gaseosa, en lo que la mayoría de los países sí tiene buenas estadísticas, no solo de su extracción, en el caso de que tengan en su territorio yacimientos, sino también de importación o exportación, por la importancia que esto tiene y por el valor de commodity que tienen muchos de estos productos. Entonces, resumidamente, y pensando cuáles son los límites, ¿a qué vamos a llamar cuentas de flujo de materiales? ¿Qué aspectos entran y qué aspectos qué aspectos no entran? Tenemos aquí, vamos a ver con un poco más de detalle en la siguiente, una analogía entre nuestro esquema, nuestro país ideal, comerciando con otros países, tomando recursos de su territorio o incorporando desde economías de afuera, exportando algunos de sus recursos, construyendo, armando su economía en base a capturar algunos de esos recursos en forma de infraestructura y emitiendo la consecuencia inevitable, emitiendo gases, emitiendo efluentes líquidos o efluentes sólidos, residuos que tienen que ver con el funcionamiento actual de los sistemas de economía. Tenemos este paralelismo con los límites del sistema que vemos a la derecha, y si pasamos a la siguiente, tenemos aquí un esquema un poquito más resumido de qué entra y qué no entra en la contabilidad de flujo de materiales. Este es un aspecto central porque esto va a condicionar cuáles son las estadísticas que vamos a ir a buscar para poder armar nuestras tablas y cuáles son las que no vamos a necesitar para armar nuestras tablas, cuáles son las que pueden tener algún problema mayor o menor de homologación y de estandarización, y sobre todo en cuáles vamos a tener que decir, lamentablemente, son importantes, pero no las tenemos. Algunas de esas que no tenemos revisten un carácter central para algunos procesos y algunas economías, otras son casi despreciables. Y esto es algo que vamos a ver en las sesiones de miércoles, jueves y posiblemente en el cierre del viernes. Casi ningún país puede armar el rompecabezas completo de la contabilidad de flujo de materiales. Se requiere a veces demasiada información. Sin embargo, y esto fue algo que justamente lo que nos motivó a pensar en este taller y traerlo aquí a la región, cualquier pieza de rompecabezas estadístico que se pueda armar de esto tiene un valor per se, un valor enorme.
y las que no se puedan completar, en algunos casos no tienen un peso tan importante, de manera que no invalidan en absoluto todo lo que se puede avanzar. Y esto no es un consuelo para alentar a trabajar, sino que es una realidad. Vamos a ver algunos ejemplos de pérdidas disipativas que sería ideal poder medir, pero que el hecho de no medirlas no nos afecta casi nada, en casi nada, el valor que pueda tener la contabilidad que estamos haciendo. Entonces, muy sintéticamente, el modelo que utiliza la contabilidad de flujos de materiales es el modelo de caja negra. Es decir, yo tomo la economía como una caja negra a la cual ingresan insumos, se producen transformaciones y salen algunos insumos. Lo que sale va a salir por exportación o va a salir como emisiones. Lo que queda a los fines de la contabilidad de flujos de materiales no interesa en qué formato queda. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, voy a pensar que el rectángulo central de un color un poco más oscuro, celeste, representa la economía de un país y representa los límites de mi sistema de contabilidad de flujo de materiales. Este sistema tiene ingresos por la izquierda, tiene egresos por la derecha y en el centro una serie de transformaciones. ¿Por qué digo caja negra? Porque yo lo voy a analizar independientemente de qué está ocurriendo adentro. Eso lo veo un poco en el sistema de contabilidad ambiental, lo vamos a ver en las próximas láminas. ¿Qué es lo que ingresa al sistema? Ingresa la extracción doméstica, indicada como DE, la flecha más gruesa que está abajo a la izquierda. Aquí hay una aclaración. Muchas de las siglas que están aquí corresponden al concepto, al componente en inglés. Y lo hemos mantenido así porque en muchos manuales, a pesar de que por supuesto lo ofrecemos traducido al español, lo van a encontrar como DE, que es la extracción doméstica en inglés, es la extracción interna o nacional. Es por eso que lo hemos dejado. Podríamos poner ED y en el DPO SNP, pero a veces no figura así en la literatura, es por eso que vamos a mantener un poco los dos para que sea sencillo poder encontrarlos y ubicarlos a la hora de avanzar con los cálculos. Entonces, ingresa la extracción doméstica, ingresan las importaciones de materia prima e ingresan los elementos de balance, que ya vamos a ver para qué son. Se produce una serie de transformaciones dentro de la economía, como corresponde, las materias primas son procesadas mayormente para dar lugar a productos. Esos productos pueden ser bienes durables, bienes de capital durables que quedan acumulados como un stock o una existencia en la economía. Y saben que la palabra stock está tan ampliamente arraigada que a veces vamos a utilizarla en lugar de la palabra española o castellana que es existencia. Y finalmente, esto produce una serie de salidas. Salidas por exportaciones, salidas por elementos de balance que está arriba a la derecha, y salidas por extracción, productos de extracción doméstica procesada a nivel nacional, que es la flecha que está gruesa abajo. ¿Qué no ingresa en este sistema nuestro? No ingresa la extracción no utilizada, por eso la flecha la van a ver abajo entrando y saliendo del sistema. No se contabiliza la extracción no utilizada, que ya veremos qué es. No se contabiliza fuera de nuestra economía, es decir, fuera del territorio nacional, que sería por fuera del cuadrado celeste más clarito. La extracción no utilizada, aguas arriba. Y esto es algo muy importante porque para muchos, o esta vez es un poco de confusión en cuanto a que si el flujo de materiales equivale a la huella material que tiene un país. Y en rigor no equivale. ¿Por qué? Porque la huella material trata de dimensionar el impacto que tienen todas las actividades económicas de un país, fundamentalmente la de uso de recursos. En nuestro caso vamos a poder hacer una muy buena estimación del impacto que tienen los materiales, pero no vamos, por una cuestión metodológica, a medir el impacto que tiene la producción de los materiales que importamos en el territorio en el que se producen. En otras palabras, si nuestro país importa hierro de Brasil, nuestra contabilidad va a tomar cuántas toneladas de hierro ingresan desde Brasil, pero no va a medir el impacto que tuvo la producción de ese hierro en Brasil. Y eso es un aspecto interesante. El sistema de cuentas ambientales y la huella material sí van a medir un poco ese aspecto, van a poder asomarse a lo que se requirió para generar ese acero, ese hierro. Pero nuestro sistema no lo va a contar. Y otro aspecto que es de los que podemos medir si existe la capacidad, pero no es nada sencillo, es ir midiendo el incremento de las existencias, es decir, cuánto material del que se extrae o ingresa por importación va quedando estoqueado, almacenado en nuestro territorio en forma de infraestructura más o menos permanente. Se llama para bienes de uso
Bienes permanentes de capital, cuando tienen más de un año de uso, mínimo un año de uso, se consideran ya permanentes. Estamos hablando de caminos, de muebles, de edificaciones, de infraestructura portuaria, aeropuertos, ferrocarriles, infraestructura edilicia y demás. Entonces, muy sintéticamente, este es el esquema de lo que va a contabilizar nuestro sistema. Y para poder entender, ¿hay alguna consulta? No, ¿verdad? Hasta el momento no. Igual les pueden poner en el chat. En el chat, o simplemente levantar la mano o digo el micrófono en caso de que haya alguna duda. De todos los componentes de flujos y stocks, porque ese es un resumen muy grande de cómo es la economía de un país. Recuerdo a alguien diciendo, la economía es el estudio de los flujos y los stocks. Y eso es la economía en sí. Tiene muchos puntos en común con la ecología, inclusive con el funcionamiento de un ser vivo en particular, a cualquier escala, una célula. Una célula no deja de ser una unidad que intercambia materia y energía con el exterior y que tiene ciertos procesos internos. De alguna manera, la economía de un país puede simplificarse como eso. Entonces, para poder estar seguros de que estamos hablando de lo mismo y que estamos contabilizando lo que queremos contabilizar, es que preparamos este muy breve resumen de cuáles son los flujos y los stocks que se consideran en las cuentas y que no se consideran con su definición. Algunos son bastante sencillos. La extracción interna ya sabemos lo que es, insisto, se llama interna, doméstica o nacional, es la cantidad de recursos que el país toma de su territorio y que los lleva a la economía. La extracción no usada, y esto es muy importante, tiene que ver con lo que se requirió movilizar para acceder a esos recursos, pero que no fue directamente a la economía. Vamos a ver algunos ejemplos en el día miércoles, cuando veamos minería, pero básicamente podría ser todo el terreno que debe excavarse para llegar al yacimiento, se movilizó toda esa extracción, se extrajo, digamos, un recurso importante, pero ese recurso que se interponía entre la actividad y el recurso deseado, el yacimiento en este caso, no va a parar a la economía y por lo tanto no es contabilizado en nuestro sistema. Impo y Expo, ya sabemos, es la medición del comercio exterior en unidades físicas. Esto tiene algún aspecto interesante. Muchos países tienen mejores estadísticas económicas, monetarias de su Impo y Expo, de su comercio exterior, pero no tienen unidades físicas. Y nuestro sistema se alimenta de unidades físicas, como ya dijimos, son las toneladas por año. Vamos a ver después, en el caso de que los países no tengan el volumen físico comercial, pero sí el volumen monetario, de qué manera se puede hacer alguna aproximación y llevar eso a toneladas. El equivalente de materias primas es algo de lo que mencionamos un poquito recién. ¿Hay alguna pregunta? No. Cerca de la... No importa. Creo que se ve igual. Sí. No, tenemos una luz automática que funciona con un criterio variable. El equivalente en materias primas. Hay un eco, dice. A ver, ¿alguien tendrá prendido el micrófono? Sí. ¿Vos les prendió el micrófono? Ah, ok. Nada más verificar, ¿ya el eco se escucha mejor, Bianca? O... Bueno, en todo caso creo que podemos continuar y... Perfecto. Si hay un eco, a veces tenemos varias computadoras conectadas y se acoplan los micrófonos. El equivalente en materias primas. En nuestro esquema, habrán notado que imaginábamos que la economía de un país funcionaba únicamente importando y exportando materias primas. Esto no es del todo cierto. Muchos países importan productos ya manufacturados, por ejemplo, electrónica, por ejemplo, un automóvil. En ese caso, ustedes saben que las categorías, hemos visto que las categorías que vamos a considerar son 4, no incluye productos manufacturados. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, si un país importa automóviles, por ejemplo, está importando de alguna manera materias físicas, materias primas, solo que están con un cierto grado de procesamiento. ¿De qué manera voy a poder yo incorporar a mi contabilidad el peso de los automóviles si no lo tengo discriminado por materias primas? Vamos a ver entonces que existen algunos mecanismos para poder aproximar esas materias primas a alguna de las categorías que tenemos nosotros, pero podríamos dejarlo de lado en algunos casos si la complicación o si la metodología es lo suficientemente dudosa como para pensar que nos está introduciendo un mayor error que una certeza en cuanto a su contabilidad.
La transformación es el conjunto de procesos internos de la economía que justamente convierten unas materias primas, un conjunto de materias primas, en otros productos. Eso ya dijimos que no era del interés de nuestra contabilidad de flujos de materiales, pero sí lo es de otros enfoques, que vamos a ver a continuación. La existencia de lo que llamamos stocks y es alguna medición de lo que se va acumulando en el territorio, producto de esa actividad económica, y esto es un desafío muy grande. Muy pocos países lo han podido medir. No es sencillo medir, por ejemplo, cuánta materia hay acumulada en todas las construcciones de un país. Algunas ciudades lo han hecho. Hay una publicación interesante que se llama El peso de las ciudades y lo iniciaron algunos países desarrollados que tienen mejores estadísticas de lo que se ha construido y pueden hacer mejores estimaciones. Es un ejercicio interesante. Lo cierto es que para casi ningún país hay una disminución de las existencias. A un ritmo más rápido o más lento, la mayoría de los países, yo diría que todos, acumulan y van acumulando más y más stock de existencias. La salida nacional procesada, que es la sigla en inglés que yo les mencionaba, tiene que ver con lo que sale de la caja negra de nuestra economía como resultado de la actividad inherente económica. Y finalmente, algunos elementos de balance. Quienes recuerden algo de su paso por el colegio secundario cuando veíamos ecuaciones químicas y no hayan tenido contacto con ese mundo después, hay veces que necesitamos que lo que entra sea igual que lo que sale. Vamos a ver después algunas ecuaciones muy sencillas de cómo funciona nuestro modelo de caja negra, pero en algunos casos lo que un país produce pareciera ser más que lo que extrae físicamente en materias primas del territorio, sumado a lo que exporta. Y eso tiene que ver con que hay algunos elementos que no estamos contabilizando, por ejemplo, el nitrógeno en la fabricación de ciertos fertilizantes, lo estamos tomando del aire, y eso explica por qué la producción de fertilizantes nitrogenados es mayor en cada planta que se fabrica que los insumos que entran si no consideramos el nitrógeno atmosférico. Como es gratuito el nitrógeno atmosférico, digamos, está presente en el aire casi un 80%, empezar a conocer esos elementos de balance nos ayuda a que cierre el balance de empresas. Hay algunas complicaciones adicionales a esto, pero en términos generales estos elementos tienen que ver con que nos cierre esta idea de que nada se pierde, todo se transforma. Que no es tampoco cierta en un 100%, pero que a los fines de esta aproximación, este abordaje metodológico, lo vamos a considerar como que es así. Así. Entonces, hay algunos aspectos que son importantes, como ya fuimos mencionando, y que aquí queremos simplemente resumirlos, de lo que sí entra, lo que está incluido en nuestra contabilidad de flujo de materiales. El TE hace referencia al total de la economía y es el enfoque que adopta el manual. Es tratar de considerar todos los sectores de la economía en esta contabilidad. Por eso lo vamos a ver en el manual como CFM, contabilidad de flujo de materiales o cuenta de flujo de materiales en el total de la economía. Es la EW que van a ver en inglés, Economy Wide. Es mirar todos los procesos económicos y actividades de un país. Ir con los flujos de entrada, de salida, con las existencias que ya hemos mencionado, con los procesos internos y los procesos globales, y después con materiales de origen biológico y materiales que tienen que ver con los residuos. ¿Qué sí ingresa en la contabilidad de flujo de materiales? Está de alguna manera explicado aquí. Me dan un segundito. Voy a... Un segundito. Tratar de hacer un muy breve resumen. Está contabilizado en los flujos de entrada de nuestra caja negra. Se encendió la luz. Nuestros flujos de entrada de la caja negra, la extracción doméstica, es decir, las materias primas tomadas del territorio, más las que se importan, y no están consideradas, como ya dijimos, la extracción no utilizada, la que se movilizó pero que no fue a parar a la economía, y no está contabilizado, acá hay un aspecto importante, el agua y el aire como recursos. En los flujos de salida ya sabemos, las exportaciones físicas, que ya lo vimos en nuestro diagrama, y lo que tiene que ver con la salida procesada, es decir, la salida que tiene que ver con los procesos de transformación y utilización, que son emisiones y que tiene que ver con el uso disipativo de productos. No está incorporado el reciclaje y no está incorporado las pérdidas menores asociadas a ciertos procesos. En cuanto a los stocks,
hay un tipo de existencia que se llama existencia socioeconómica y tiene que ver con esto que es a veces muy difícil de dimensionar. Sabemos que existe, lo conocemos, sabemos que a lo largo del tiempo tiende a aumentar en la mayoría de los países y de las regiones, sin embargo es un poco difícil de medir. Y sí medimos las adiciones netas a las existencias. Por ahí no sabemos cuánto tenemos de entrada de infraestructura construida, pero sabemos cada año cuánto estamos agregando. Ese puede ser un indicador muy importante. No podemos medir la cantidad total de existencias con nuestro sistema, no tiene la capacidad de hacerlo, y tampoco estamos considerando a lo que las cuentas ambientales sí utilizan, que son las existencias naturales, los activos naturales, la parte del capital natural, bosques, poblaciones de animales silvestres y demás. Los flujos internos, como dijimos, nuestro modelo de caja negra no se ocupa, pero no por una limitación, sino porque no está en su alcance el objetivo medir las transformaciones internas. Eso sí se hace en otros sistemas de contabilidad. Los flujos globales, dijimos que el equivalente a materias primas es algo para lo cual se tiene que hacer un abordaje específico de algo con el tipo de producto. Es complejo, es posible, pero en muchos casos vamos a tener que obviarlos por no conocer eso y por posiblemente introducir un error mayor que el aporte que estamos haciendo. En cuanto a recursos biológicos y los recursos materiales residuales, sabemos que es importante, digamos, pues, la biomasa utilizada, que es la que más fácil se puede medir para el consumo humano, y en el caso del consumo de ganado vamos a ver después de qué manera podemos hacer una muy buena estimación de eso, ya que generalmente no se mide en forma directa. Y un aspecto que sí puede ser importante considerar, pero si es muy complejo se lo puede dejar de lado, tiene que ver con algo que suena un poco exótico, y es cuánto intercambiamos en nuestros procesos de respiración, tanto las poblaciones humanas como el ganado que tenemos. Habrán visto que en nuestra contabilidad figuraba, en nuestro esquema figuraba un ganado alimentándose. Nuestro sistema no va a contar el peso del ganado, pero sí va a contar cuánta materia viva, de biomasa, de pastura, consume nuestro ganado para poder crecer y mantenerse. Eso sí lo vamos a medir, y esa es parte de la extracción que hacemos del ambiente. Entonces, con este esquema muy sencillo, podemos tener una idea de qué entró y qué no entró en nuestro sistema, y a partir de eso, muchos de ustedes, los que trabajan en contabilidad ambiental, van a ver que ha habido grandes puntos de convergencia, algunas diferencias entre nuestra contabilidad y la de las cuentas nacionales y la del sistema integrado económico-ambiental. Entonces, en esta tablita, lo que hemos querido resumir son cuáles son los aspectos en común, y se trabajó, cuando Germán lo hizo nuestra consulta, en todos los aspectos que ha sido posible, el esquema de contabilidad de flujo de materiales ha sido armonizado con el de cuentas ambientales y económicas integradas, y son fundamentalmente con el de cuentas nacionales. Entonces, en todos los aspectos en los que se ha podido, se ha tomado un mismo abordaje y una misma metodología de medición, y en algunos aspectos vamos a ver que hay cierta divergencia, que lejos de ser un obstáculo, en muchos casos son aportes complementarios, miradas complementarias que pueden hacer los dos sistemas, y de qué manera justamente aquí nuestros colegas de la CEPAL trabajan en cuentas nacionales, van a poder mencionar la utilidad que tiene a veces dos enfoques que tienen un solapamiento parcial, pero que tienen también miradas distintas. En primer lugar, los flujos de entrada. Estamos bien de tiempo. Los flujos de entrada. Ambos utilizan extracción doméstica usada y las importaciones físicas. Eso es un aspecto en común. Y como ya dijimos... perdón. No, el enfoque... Perdón, vamos a poner la siguiente. Me pasé. No. Disculpen. Decíamos, estas los puntos en común que tiene el sistema de contabilidad ambiental y económica integrado con nuestro sistema de contabilidad. El enfoque conceptual tiene ese aspecto en común. Ambos miden contabilidad física, lo llevan a unidades físicas. Existe además la contabilidad, el sistema que yo creo que es muy importante hoy en día a la hora de negociar, y que es la monetización de algunos activos naturales, y que eso puede ser muy importante para dimensionar el rol que tienen y la importancia en la economía. Pero en principio ambos sistemas comparten
que realizan una medición física en unidades físicas de los activos que miden. La diferencia, como ya dijimos, es el abordaje de caja negra que no mira y no mide lo que pasa adentro en cuanto a las transformaciones. Compatibilidad, algo que le respondíamos recién a Germán, ambos son compatibles con las cuentas económicas nacionales y eso es muy bueno porque permite integrarlo, sumarlo a un sistema que ya preexiste y que es dominante en términos estadísticos. Y alguna diferencia es que el sistema de contabilidad ambiental toma esto que ya dijimos, algunos cultivos, algunos activos naturales sí los dimensiona como parte de la economía, para nosotros son parte del ambiente y no van a contarse hasta que no ingresan a la economía. Si hay un bosque que no es explotado económicamente, la contabilidad de flujos no lo va a ver, a ese bosque no lo va a contabilizar, no lo va a contabilizar, pero las cuentas ambientales sí lo tienen que contabilizar y es parte del capital natural. Ese es un enfoque divergente. Los temas ya sabemos que incluyen entradas, salidas y transformaciones y como dijimos también, el SCAE considera algunos activos como el aire y el agua parte del capital natural que ingresan en sus cuentas satélites y en nuestro caso no lo vamos a estar considerando. Sobre el final de hoy vamos a ver algunos de los indicadores que se pueden obtener a partir de esta contabilidad. Y digo algunos porque son los clásicos y hay un aspecto en el que quiero después hacer una breve mención y es los subindicadores y los subindicadores que pueden obtenerse que tienen un valor enorme desde el punto de vista de la política sectorial. El SCAE, por ser más amplio en cobertura y por tener información más detallada, permite hacer indicadores más detallados también, que son utilizados y son en todo caso complementarios de nuestra metodología. El tema de balance de masa y compatibilidad es algo común a ambos y es lo que se requiere para que cierren las cuentas, para que los números de lo que ingresa, lo que queda y lo que sale tenga sentido, las cuentas den cerradas. Y finalmente, en este aspecto, el tema de flujos internos sí es importante para el SCAE y no lo es para nosotros, digo nosotros a nuestra contabilidad. Finalmente, la perspectiva espacial. Nuestro sistema de contabilidad y las estadísticas que utilizamos para alimentarlo son estadísticas a nivel nacional, para un territorio nacional. El SCAE tiene un poco más de flexibilidad y puede analizar diversos sectores. Se podría aplicar claramente a una jurisdicción subnacional nuestro sistema, pero no está preparado para eso y en muchos casos no existen las estadísticas de movimiento interno de un país como para poder delimitar un territorio, una provincia o un estado dentro de una nación y poder medir el flujo de material. O sea que vamos a seguir manteniéndonos a nivel nacional y esa es una diferencia importante con el SCAE. Y finalmente, yo creo que los usuarios objetivos van más allá de los decisores políticos que se mencionan en todos lados. Creo que los técnicos pueden tomar muchos insumos de aquí, puede ser un análisis muy rico a partir de todo lo que se moviliza a la hora de aplicar el sistema contable. Y antes de pasar al cierre, estamos casi justos, vamos a mencionar, nuestro objetivo es incitarlos alentarlos a poder iniciar en sus países con el acompañamiento nuestro, y digo nuestro, estoy comprometiendo a CEPAL y al PENUMA, en poder orientarlos sobre dónde puede haber información, de qué manera tomarla, cómo subsanar la falta de una información, ¿no? Vamos a ver algunas limitaciones. Con esto termino el lado B, digamos, la parte que no cubre el sistema nuestro, pero haciendo hincapié en la importancia, en la utilidad que tiene esto, atendiendo al rol que tienen y al impacto que tiene el uso de materiales en las economías modernas. Hay 4 limitaciones que ya las hemos mencionado de alguna manera, y son las que tienen que ver, hablo de nuestras economías regionales. Si no estamos contabilizando la extracción no utilizada, porque no ingresa a la economía, eso no implica que no tenga un impacto ambiental. Dijimos al comienzo que el objetivo de hacer todo esto de alguna manera no solamente tener un número, pensemos que el resultado por país, por año, es un único número en toneladas métricas anuales. Ese número, tal como el PBI, es un número súper agregado que esconde muchísima información y se construye de abajo hacia arriba. Entonces, la extracción no utilizada no ingresa a este número, pero eso no implica que no haya un impacto ambiental. Y sobre todo a ciertas industrias, la industria minera de metales, ya vamos a ver algunos ejemplos el día miércoles o jueves,
la industria de extracción de metales moviliza una cantidad enorme de recursos para obtener muy poquito del metal deseado. Entonces, si bien únicamente el peso del metal ingresa a la contabilidad económica, a la contabilidad nuestra, de materiales, todo lo otro que se movilizó sí tiene importancia desde el punto de vista del impacto ambiental y tiene que ser considerado en otros aspectos, pero no lo considera este enfoque. El segundo tiene que ver con los países que importan gran cantidad de material manufacturado o que exportan gran cantidad de manufactura. Hay ciertas deficiencias o ciertos desafíos asociados a transformar eso a las categorías nuestras y en nuestro caso podría no estar debidamente contabilizado. Finalmente, el abordaje de caja negra que dijimos tenía que ver con no ocuparse de lo que pasa internamente, sino de lo que entra, lo que sale y lo que queda. Ese puede ser una limitación en ciertos aspectos de nuestra contabilidad que tiene que ser suplida por otros temas de contabilidad. Ahí la contabilidad ambiental sí tiene que ver mucho. Y finalmente, como dijimos, desde el punto de vista ambiental, el aire y el agua son recursos, son componentes valiosísimos, son recursos esenciales, pero no están contabilizados en la mayor parte de los casos, a lo muy poquitas excepciones en nuestro sistema de contabilidad. Con este panorama de qué ingresa, qué no ingresa, qué tiene en común con los sistemas y qué tan compatible es y cuáles son sus limitaciones, terminamos de alguna manera de describir, y la sesión de hoy es tal vez un poquito la más árida, y ya la estamos terminando, terminamos de describir un poquito en qué consisten las cuentas de flujo de materiales. Entonces, muy sintéticamente, en la última lámina, tenemos, si logramos completar estas 5 tablas que ofrece el PENUMA para hacer el cálculo, la tabla A a la E, la primera tiene la extracción, la segunda importación, la tercera exportación, la cuarta las emisiones y la quinta tiene que ver con usos disipativos. Si logramos completar esas, automáticamente hemos terminado la construcción de nuestra contabilidad de flujo de materiales y tenemos una sexta tabla, la tabla F, que automáticamente calcula a partir de los otros valores que hemos incorporado los indicadores más comunes o los que posiblemente sean de mayor utilidad. ¿Qué tiene que ver con la extracción nacional? Comercio exterior de balanza física, la entrada directa de materiales a la economía, el consumo de materiales de la economía, las emisiones procesadas y finalmente las adiciones a las extracciones. Con estos indicadores tenemos una muy buena descripción cuantitativa y sólida de lo que requiere una economía en términos de materias primas para funcionar. Pero lo que nos parece interesante es cada uno de estos indicadores incluye las diferentes categorías y cada categoría incluye algún ítem en particular. Entonces, esta agregación final que hacemos se puede desagregar, abrir en muchos otros renglones, muchas otras líneas estadísticas. Y cada una de esas es tan interesante desde el punto de vista sectorial y desde el punto de vista de la investigación que podría dar lugar a una tesis doctoral, a una tesis de maestría o a una publicación. Porque medir la eficiencia en la recuperación del cobre en un sector particular, desde el punto de vista de la contabilidad, nos interesa únicamente el número. Pero tenemos que conocer ese proceso para poder obtener ese número. Y el conocimiento de ese proceso es lo que lleva un valor enorme. Como en muchos casos, a veces más que el resultado final, lo interesante es el proceso, lo que se requiere, las consultas que hay que hacer, las miradas más finas y más incisivas que hay que hacer en un determinado aspecto para poder llegar al número final. Y en ese proceso de mirar y de revisar, creemos que radica gran parte del valor de la contabilidad de flujo de materiales. Entonces, con esto casi a tiempo, cerramos la presentación de hoy. Santiago les va a compartir no solo lo que hemos visto hoy, sino también una guía de repaso. Esto es para que lo veamos, lo repasemos para el miércoles, que son los principales conceptos que hemos tenido de una forma un poquito casi como de, no es una evaluación, una autoevaluación, es revisar un poco estas afirmaciones. Podemos apoyarnos en la presentación para responderlas. Si esto más o menos queda claro, de aquí al miércoles estamos en condiciones de arrancar con los módulos específicos de cada una de las categorías y de los flujos y stocks dentro de la economía. Con eso cierro. Había una serie de preguntas, perdón, que estaba viendo allí en el chat. Se consultaron sobre los días
de esta semana que para las sesiones. Bueno, nada más reiterar que originalmente planeábamos hacer 5 sesiones de 1 hora, una por día de la semana, pero cambiamos de forma breve este programa y tendremos sesiones, bueno, el día de hoy, por supuesto, el miércoles, jueves y viernes. Es decir, el día de mañana no tendremos una sesión, pero también aprovecho para solicitarles que nos envíen en el chat su nombre, su institución y también su correo electrónico para mandarles, bueno, por supuesto, el material de la sesión de hoy para que lo puedan estudiar y, bueno, revisar para la sesión del miércoles, pero también, por supuesto, para enviarles las grabaciones de estas sesiones y el material de las próximas sesiones igualmente. Así que, por supuesto, sí, les estaremos enviando la grabación de esta sesión seguramente en un correo de seguimiento cuando termine el taller general, pero el día de hoy les enviaremos de una vez la presentación para que puedan revisarlo para la sesión del miércoles. Entonces, sí, ahí vemos que en el chat nos están indicando sus correos de contacto. Les agradecemos porque esto nos facilitará bastante este proceso. De igual forma, si alguien tiene una pregunta, un comentario o consulta sobre la sesión del día de hoy, pueden hacerla en este momento mediante el chat, levantando la mano. También nos disculpamos por estos errores técnicos que tuvimos, ya que por algunos problemas logísticos no pudimos utilizar la sala que siempre usamos y que no da problemas, pero que el día miércoles esperamos ya tener las mismas condiciones que lo habitual. Y una última cosa que también me parece mencionar desde el día de hoy es que, bueno, reiterar que este taller estará enfocado en aspectos metodológicos tal vez generales, por llamarlos de alguna forma, y que después de este taller estaremos ofreciendo una modalidad de acompañamiento para los países que ahí sí podemos abordar aspectos más específicos sobre la metodología, pero también ejemplos puntuales de alguna duda que pueda tener el país en función de sus particularidades. Porque, bueno, agradecemos, no sé si Denise de Perú está en esta sesión, que recibimos un correo que agradecemos mucho el interés de participar en este taller y de las consultas que nos comunicó, pero que sí eran específicas para Perú, que estamos más que felices de abordarlas, pero las abordaremos justamente en esta modalidad de acompañamiento, ya que también por cuestiones de tiempo, de mantener sesiones de 1 hora, las presentaciones de este taller se quedarán en este nivel más general de los aspectos metodológicos. Así que bueno, de nuevo, si alguien tiene una pregunta o un comentario, lo pueden comunicar. Bueno, sí, escucho, no A ver, sabemos, o Germán si puedes Fajardo. decir tu nombre, te Sí. agradecemos porque no nos aparece. Hola, Germán Fajardo, Colombia. Dani. Si pueden poner la última diapositiva que pusieron, por favor. La de la tablita de los... No, la penúltima, entonces. No la tarea en casa, entonces. Esa. Entonces pregunta, bueno, entonces lo que son tablas como tal, entiendo yo, me corrigen, son extracción, importaciones y exportaciones. ¿Sí es correcto? Emisiones y uso disipativo. O sea, la que dicen ustedes ahí, NAZ. ¿Cómo, perdón? Sí, o sea, es decir, es que entiendo yo que lo que es entrada directa de materiales, consumo nacional de materiales y balanza comercial física son indicadores. ¿Sí es correcto? O sea, son Sí. derivados de las tablas de arriba. Exacto. Sí. ¿Y qué otro? O sea, tú hablas de otras tablas. Entonces, mi pregunta es si son emisiones nacionales y adiciones netas al stock, ¿son otras tablas o son indicadores derivados también? Son indicadores derivados, pero se completa, por ejemplo, el tema de emisiones se completa en una tabla aparte. ¿Por qué? Porque metodológicamente y en cuanto a fuente de información, son muy distintas de las que se consultan para ver extracción doméstica, importación y exportación. Ok, listo. Y la otra finalmente, te adelanto de uso disipativo, te voy a dar dos ejemplos. Hay un uso disipativo, es decir, de materiales que intencionalmente se liberan al ambiente, y el caso más sencillo de entender de fertilizantes, se liberan intencionalmente al ambiente para poder cumplir un rol fisiológico en los cultivos, por ejemplo. Pero hay otras pérdidas, eso es uso disipativo que tiene que ver con la intencionalidad. Hay otras disipaciones que se producen en forma
accidental o no deseada o no buscada. Y es, por ejemplo, el desgaste de los edificios, el desgaste de la infraestructura en general, de los caminos, inclusive de los neumáticos. Hay países que ya han hecho una estimación de cuántos miligramos del caucho de los neumáticos se pierde por cada kilómetro rodado. Y de eso permite estimar muy groseramente, de todos los vehículos rodando la cantidad de kilómetros que se sabe que ruedan, cuánto de ese caucho va a parar al ambiente en forma de micropartículas. Ese es ya quizá algo demasiado complejo y sofisticado, que de poder hacerse se hace, y que es muy importante para dimensionar en cierto aspecto del impacto ambiental, pero en cuanto al número, al aporte que eso tiene en la contabilidad global es mínimo. Es mínima la cantidad de material que se pierde de neumáticos comparado con otros vertidos sobre el ambiente. Entonces, en el caso de eso se considera aparte. Y por eso lleva una tabla aparte, porque requiere una metodología y unos actores muy diferentes de las otras tablas. Listo. Y otra inquietud. Y en estas 8 variables, ahí no estamos hablando nada de huella de materiales, para nada. No, tenemos una primera muy buena aproximación al consumo de materiales, pero como dijimos al principio, como la huella mide el impacto también aguas arriba de nuestra economía nacional, aguas arriba me refiero a los que producen materias que finalmente importamos o productos que importamos, eso no lo podemos medir, porque nuestra frontera del sistema mide cuánto entra, no lo que pasó antes de que entre. Vale, así que esa es una limitación, pero sin duda es que para el cálculo de huellas materiales, gran parte de la información que está acá sí tiene un peso importante, como lo habrás notado. Bueno, gracias. Muy amable. No, muchas gracias a vos por tu pregunta. Perfecto, pasamos ahora en el chat. Vemos que Gabriela Amara hizo la pregunta que sí, a lo largo del taller se van a mencionar las diferencias con SCAE desde el punto de vista operativo. No, la única mención que vamos a hacer al SCAE la hicimos ahora, y podemos, por supuesto, enviarte algo más podemos compartirles el manual que tiene un poquito más de desarrollo sobre el SCAE, pero nuestros colegas de CEPAL, que son los que llevan mayormente en la región el tema de estabilidad ambiental y económica integrados, son los que van a poder darnos alguna respuesta más fina a tu consulta. El objetivo de nuestro taller introductorio, como mencionó Santiago, es en 4 días y en 1 hora o un poquito más por día, presentar toda la metodología, poder hablar de las ventajas, las limitaciones y lo que se requiere para construirlo, e idealmente animarlos a que comiencen su proceso a nivel nacional. Sí, Alberto, creo que puedes complementar esta respuesta. Vemos que tenés la mano levantada. Adelante. No, es para hacer una consulta a Javier. No sé si, Javier, quieres es que yo creo que quedó bien claro en la presentación, pero si quieren puedo decir brevemente las grandes diferencias que hay sobre esta metodología, o a medida que vayamos trabajando y viendo las cuentas puntualmente cada uno de los días y haciendo, me imagino, los ejercicios, podemos ir comentando cómo se haría y cómo se trabajarían, digamos, en los cuadros de utilización en el marco del SCAE, sobre todo para el tema de flujo de materiales. Pero si no, puedo reaccionar muy rapidito diciendo de que para el SCAE, como lo mencionó Javier, y respondiendo un poquito, las emisiones que se clasifican como tipos de residuos están definidas por las descargas al aire, al agua y al suelo, ¿ya? De todos los procesos de producción, consumo e incluso la acumulación. Por lo tanto, nosotros acá en este curso solo vamos a ver la parte de contabilidad de flujo de materiales en toda la economía, y eso es algo bien, tiene una aproximación bien distinta, por así decirlo, y esas cosas y esas diferencias las vamos a ir mencionando, ¿no? Entonces, solo quería comentar eso rapidito, y yo creo que en el transcurso de estos días seguramente irán saliendo dudas sobre todo los que vienen trabajando con el SCAE, que si bien es cierto, dentro del propio SCAE, todos los presentes acá, si han leído la parte de flujo de materiales, saben que los 2 documentos que se recomiendan son que está pues, es decir, este curso se basa en uno de ellos, que tiene PENUMA, y el otro es el manual de Eurostat. Así que todo se complementa y todo converge, y por eso, bueno, también la participación nuestra para, de la mano de PENUMA, ir aprendiendo también cómo hacer el cálculo de algunos de estos indicadores integrados. Así que nada, solo quería reaccionar. Muchas gracias y felicitaciones por la primera sesión, para ya no tener que volver a abrir el micrófono. Muchas gracias, Alberto.
Y bueno, no vemos ninguna otra mano levantada. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Nos disculpamos, nos alargamos un poco más del tiempo programado, pero bueno, me parece que esta discusión ha sido interesante. Agradezco también, Alberto, la intervención, y ese fue justamente uno de los motivos por los cuales convocamos y solicitamos el apoyo de CEPAL. La experiencia que tienen ellos, no solo teórica, sino también de práctica en los países para poder construir las estadísticas del sistema del SKY, nos ayuda mucho a nosotros también para entender dónde buscar o qué ya hay avanzado, y entender algunas preguntas como considerar aquí la diferencia que hay entre el enfoque que tiene uno y el enfoque que tiene el otro. Así que nadie mejor que Alberto y Georgina para poder responder sobre eso. Pero atendiendo a la consulta, fuera de lo que hoy mencionamos de las diferencias, nos vamos a abocar en las próximas sesiones a mirarlo con ojos de control del flujo de materiales y cada vez que aparezca, por supuesto, hacer el contraste con el SKY. Pero insisto, son dos temas que tienen mucho solapamiento y mucha armonización intencional. No son iniciativas que tomaron un camino separado y que cada una está peleando por un lugar en las estadísticas nacionales. Hubo un trabajo metodológico muy fuerte y muy arduo que nació en Eurostat con el apoyo de la OCDE y que nuestros colegas de CEPAL lo están implementando en la región. Así que en ese sentido vamos a mencionarlo cada vez que sea oportuno, la diferencia con el SKY o cuándo podemos tomar algo tal cual lo captura y lo procesa SKY para traerlo aquí. Perfecto. Así que, bueno, colegas, creo que podemos finalizar con esta primera sesión. Agradecerles de nuevo por su tiempo y su participación en la sesión del día de hoy. Por supuesto, un especial agradecimiento a los colegas de la CEPAL, a Alberto y a Georgina, por su participación en la sesión de hoy. También, por supuesto, por extender la invitación de este taller a los colegas de los Institutos Nacionales de Estadística. Y bueno, recordarles que esta presentación se las estaré enviando el día de hoy por email para que la puedan revisar y reiterar que el día de mañana no tendremos una sesión como estaba programado, sino que volveremos a retomar este taller el día miércoles y siempre podrán acceder a las sesiones con el mismo enlace. De igual manera, en el correo de seguimiento del día de hoy lo voy a recordar y compartirles el enlace. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias y creo que podemos dar cierre y desearles una excelente jornada. Muchas gracias por su tiempo y de nuevo a los colegas de CEPAL, gracias por el apoyo de siempre.